Buenos días. En unos minutos, en un momento comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz. Soy el soporte, eh, ajá, soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. Y en nombre de nuestros compañeros y de todo el equipo que conforma nuestra empresa, queremos darte la más cordial bienvenida a este webinar, donde vamos a revisar el cálculo de aguinaldo para el 2021. Lo que vamos a hacer en la primera sesión es revisar unos aspectos teóricos con respecto al cálculo del aguinaldo para posteriormente darle paso a nuestro gerente de desarrollo, el ingeniero Jorge González, para que nos pueda explicar cómo procesar el cálculo de nuestro aguinaldo en OpenHR versión 10. Te recordamos que durante la sesión puedes realizar las preguntas que tú tengas en el apartado correspondiente para irlas contestando durante el transcurso de este webinar, y al final del mismo las vamos a repasar todos en conjunto, pues para que podamos tener muy claro cómo realizar nuestro cálculo en el sistema. ¿Ok? Vamos a comenzar primeramente con definir qué es el aguinaldo. El aguinaldo es una obligación patronal que está fundamentada en el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo, donde nos dice que los trabajadores van a tener derecho a una gratificación que debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Esta gratificación no debe de ser menor de 15 días de salario del trabajador. También nos indica que si el trabajador no se encuentra vigente en ese momento, se le debe de pagar la parte proporcional que le corresponda. Generalmente a los trabajadores que se les da de baja, se les paga junto con el finiquito o la liquidación correspondiente. Y pues que también nos indica que este derecho al aguinaldo o a la gratificación anual que tienen los trabajadores es irrenunciable. Por lo tanto, pues no podemos dejar de pagarla bajo ninguna circunstancia. También encontramos que en este artículo nos dice que se debe pagar independientemente del tiempo proporcional que hubiese elaborado el trabajador. Es decir, debemos de pagar el aguinaldo aunque el trabajador tenga pues un día laborado, 2 días laborados en el ejercicio, se le debe de pagar la parte correspondiente a esos días laborados por el trabajador. El salario con el que le debe de pagar el aguinaldo es el que se tenga vigente en el momento del pago del aguinaldo. Es decir, si el trabajador tuvo incrementos durante el transcurso del año, no es que se tenga que sacar un salario promedio por esos incrementos, por los días en que haya estado vigente un salario o haya estado vigente otro. Simplemente se toma el último salario, el vigente con el que se realice, el vigente que tenga el empleado en el momento en que se realice el pago, y en base a ese salario se realiza el pago del aguinaldo. El aguinaldo se debe de pagar en una nómina especial. Hay empresas que también lo incluyen en una nómina ordinaria del empleado, pero por cuestiones también de timbrados de recibos FDIs y para que el trabajador también le quede claro pues qué se le está pagando como una nómina especial, se recomienda que ese aguinaldo se pague precisamente en una nómina independiente.
una nómina independiente pues a la nómina ordinaria del empleado. También porque la periodicidad que nos pide el CFDI para el pago de nómina especial pues es diferente a la nómina ordinaria. Generalmente, pues el aguinaldo sabemos que es una nómina anual y por lo tanto la configuración para CFDIs que lleva este recibo en cuanto a periodo de pago, pues sí es diferente a la de la nómina ordinaria. Los trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo o trabajadoras en periodo pres y postnatales, se consideran esos días para el pago completo de su aguinaldo. Es decir, esto es equivalente a lo que se realiza para el pago de la PTU, donde nos indica que no se suspende la relación laboral cuando el trabajador esté en periodos de maternidad o haya sufrido accidentes de trabajo. Por lo tanto, esos días se consideran como si realmente los hubiera laborado el trabajador y solamente se nos permite descontar en el aguinaldo faltas y permisos sin goces de sueldos, así como incapacidades por enfermedad general. Reiteramos que no se deben de descontar incapacidades por accidentes de trabajo y tampoco incapacidades por maternidad. Como comentamos en el primer punto, el salario con el que se le paga al trabajador es el salario diario vigente en el momento del pago. Sin embargo, hay ciertos trabajadores que son los comisionistas, los agentes de comercios o agentes de seguro, que generalmente se les da de alta con un salario diario pues muy bajo, muchas veces con el salario mínimo, donde la mayor parte de los ingresos vienen por sus ventas, vienen por sus comisiones. Y entonces, en este caso, sí nos permite la ley generar un salario promedio en base a los ingresos que haya tenido el trabajador o en base a los días que haya laborado en el último ejercicio. Es decir, se tiene que sacar un salario diario promedio para estos trabajadores y con este realizar el pago del aguinaldo. Eso está fundamentado por el artículo 289 de la Ley Federal del Trabajo. Y también comentamos que las empresas pues pueden acordar con sus sindicatos o inclusive con sus trabajadores o en sus contratos individuales de trabajo que se les paguen más días de aguinaldo al trabajador, pero nunca menos de los 15 días que señala la ley. También es válido que para diferentes categorías de empleados que tengan en mi empresa pueda tener diferentes días de aguinaldo. Es probable que mi empresa para trabajadores sindicalizados tenga 30 días de aguinaldo, probablemente para trabajadores de confianza 40 días, o también se puede dar el caso de que el pago del aguinaldo vaya escalonado en base a la antigüedad del trabajador. Probablemente para el primer año tenga 15 días de aguinaldo, para el segundo 20, para el tercero 25 y así sucesivamente. Pero debemos de tener en cuenta que nunca deben de ser menos de los 15 días que nos señala la propia Ley Federal del Trabajo. El tratamiento fiscal del aguinaldo. El aguinaldo se va a considerar un ingreso exento para el pago del impuesto sobre la renta hasta el monto de 30 UMAS diarias. Para el valor del 2021, la UMA está en 89.62. Multiplicada por 30, nos da una exención de 2.688.60. El pago que exceda de esta cantidad se deberá de gravar para la retención del impuesto en el aguinaldo. Si mi pago es menor de 2.688.60 en el ejercicio, pues todo el aguinaldo está exento. Debemos de considerar que esta exención es por año, no por cada vez que realizo el pago. Es decir, si se tratase de un trabajador que fuese un reingreso, debo de considerar la exención que ya le pude haber aplicado en el pago de su finiquito, para que el pago del siguiente aguinaldo, que es en diciembre, pues no me exceda de las 30 UMAS anuales. Reiteramos que estas 30 UMAS son por el ejercicio. Entonces debo de sumar todas las veces que ya le pagué, le pagué el aguinaldo a un empleado, en el caso de que se trate de un reingreso,
y lo haya liquidado en este ejercicio. Bueno, y hay dos formas o dos maneras de calcular el impuesto por el aguinaldo. Uno me establece el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, que me dice que el aguinaldo lo puedo calcular como parte de un ingreso normal mensual, sumarlo a las percepciones gravables ordinarias del trabajador y aplicar el procedimiento correspondiente de cálculo de impuesto para retener el impuesto correspondiente que me dé este procedimiento. Y hay otro procedimiento que me indica el reglamento de la ley de ISR en el artículo 174, donde me dice que debo de mensualizar la base gravable del aguinaldo para obtener un factor y con ese calcular el impuesto del aguinaldo. Muchas de las empresas optan por este método, por esta opción que me da el reglamento, para retener el impuesto correspondiente. En el primer caso tendríamos que sumar toda la base gravable y meterla a una tabla mensual, lo que puede repercutir que el cálculo del impuesto pues sea mayor para el trabajador. Y en el segundo caso, lo que se busca es prorratear ese ingreso gravable entre todos los meses del año, precisamente para sacar un factor que no repercuta o que sea más acorde con la retención del trabajador, ya que este pago pues es anual y no es mensual. Por eso se puede aplicar lo que nos indica el propio reglamento del artículo 174, y como es lo que optan la mayoría de las empresas, aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular este impuesto por este reglamento. Primeramente debemos de determinar el aguinaldo gravable que se tenga. Lo dividimos entre 365 y se multiplica por 30.4. Con esto vamos a obtener un aguinaldo gravable mensual. En este caso, si tenemos un aguinaldo gravable de 1,500, lo dividimos entre 365 y lo multiplicamos por 30.4, mi aguinaldo gravable por cada uno de los meses del ejercicio es de 124.93. A este aguinaldo gravable mensual le sumamos el sueldo mensual ordinario de un trabajador, y con esto vamos a calcular el impuesto mensual correspondiente. Si en este ejemplo tenemos un ingreso gravable mensual de 8,000 pesos, más mi aguinaldo gravable mensual de 124.93, me da un ingreso total gravable mensual de 8,124.93. Si a esto yo le aplico el procedimiento, exclusivamente la tabla que me indica el artículo 96, la tabla mensual para el cálculo de ISR, voy a obtener un impuesto de 638.09. Esto pues es mi ingreso, mi ISR por los ingresos totales. Posteriormente necesito sacar un impuesto por los ingresos ordinarios, es decir, por los 8,000 pesos, que es mi sueldo mensual ordinario, y ese ISR me da un resultado de 624.50. Como siguiente paso, se saca la diferencia entre ambos impuestos para obtener la diferencia de ISR correspondiente. Es decir, del primer cálculo me da un impuesto de 638.09, le resto los 624.50 y me da un resultado de 13.59. Y con esto vamos a obtener una tasa. Esa tasa simplemente va a ser dividir la diferencia de ISR, los 13.59, entre el aguinaldo gravable mensual, que en este caso fue de 124.93, multiplicado por 100, me da una tasa a aplicar de 10.88%. Y ya que obtengo esta tasa, es la que voy a multiplicar por mi aguinaldo gravable total para obtener el impuesto que se le resta al trabajador. En este caso, la tasa del 10.88 multiplicada por los 1,500 de aguinaldo gravable
me da un impuesto a retener de 163.20. Esto obviamente pues no lo tienen que hacer a mano, ya hay una configuración para realizar este cálculo del impuesto y obtener una bitácora que nos indique cómo se realiza este cálculo de impuesto por reglamento. Esto es lo que nos va a explicar Jorge González en la segunda parte de este webinar. Bueno, ¿qué necesitamos propiamente para el cálculo del aguinaldo? Para el cálculo del aguinaldo vamos a tener vamos a tener que parametrizar esto en el OpenHR, y esto es por medio de 4 pasos básicos, 4 pasos generales que se deben de realizar en el sistema. El primero es configurar mi tabla de aguinaldo. Aquí comentamos que puedo configurar una sola tabla de aguinaldo si es que el pago de mi aguinaldo es único para todos los trabajadores de mi empresa. Si yo tuviera diferentes prestaciones de aguinaldo, no solamente necesito configurar una tabla, necesito configurar diversas tablas donde refleje el cálculo de esas prestaciones y posteriormente asignar esa tabla de prestaciones de aguinaldo a la nómina de aguinaldo, donde voy a efectuar propiamente el pago del aguinaldo. Esta nómina del aguinaldo puede ser única también, o se pueden dar de alta diversas nóminas de aguinaldo. Si tengo trabajadores de semana, si tengo trabajadores de quincenas, si tengo trabajadores de nóminas mensuales, y las prestaciones de aguinaldo son diferentes en cada uno de ellos. Entonces puedo trabajar con diversas tablas de aguinaldo, puedo trabajar con diversas tablas de tipos de nómina, y generalmente el DIP de aguinaldo es único, que es el @GRA, donde se especifica y se configura cómo voy a realizar el cálculo del aguinaldo. En este concepto se especifica qué tipo de impuestos voy a manejar, se especifica la exención de las 30 UMAS anuales que comentamos, y prácticamente se parametriza el cálculo del aguinaldo. Y también como último paso, pues es la configuración para cálculo de impuestos. En esa configuración de cálculo de impuestos yo determino también cómo voy a retener el impuesto del aguinaldo. Si voy a aplicar lo que comentamos del artículo 96 de la ley de ISR, o voy a optar por calcularlo por medio del reglamento del impuesto sobre la renta. Esto es lo que nos va a explicar Jorge González a detalle, para lo cual le vamos a ceder la palabra para que todo esto lo podamos configurar en el sistema de nómina de OpenHR versión 10. Te reiteramos que puedes realizar las preguntas durante el transcurso del webinar en el apartado de preguntas y respuestas, y al final de la sesión, bueno, las vamos a ir contestando en el transcurso de la sesión, y al final pues vamos a leerlas todos en conjunto, pues para que todo quede muy claro. Pues adelante, Jorge. Hola, buenos días. Bueno, como decía Armando, mi nombre es Jorge González, soy gerente de producto OpenHR. Está a mi cargo el área de desarrollo y me dedico más que nada a la parte de programación, mejoras al sistema, de ecuaciones, desarrollos nuevos. Mi parte voy a mostrarles ahorita ya realmente en el Open cómo se realiza la parametrización de una nómina de aguinaldos y cómo se calcula y todo el proceso. Vamos a ver varias partes de validaciones. Le voy a mostrar como 2 diferentes parametrizaciones, generándola bajo una nómina especial de aguinaldo y generándola bajo la nómina normal, una nómina ordinaria, para hacerlo, no sé, a lo mejor en el primer pago de la primera quincena del mes, realizar el pago de este aguinaldo. Bueno, en primera lo que tenemos que hacer es la parte de la definición del tipo de nómina que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar la nómina, yo le llamé NA, que es nómina de aguinaldo, la cual tiene una periodicidad anual
el periodo de la nómina, o el periodo de la nómina que estamos generando es el periodo 1, que va del 1 de enero del 2021 al 31 de enero del 31 de diciembre del 2021, perdón. Aquí en la parte de las tablas a utilizar tenemos la tabla de impuestos, que es la tabla M8, que es la última tabla, es la tabla que tenemos para el cálculo. En este caso, la tabla de impuestos que pongamos aquí, dependiendo de la parametrización que tengamos del cálculo del impuesto, no es compatible. Perdónenme. Déjenme compartir la pantalla. Ok. Bueno, como les decía, tiene la parte de la parametrización del sistema dentro del módulo de parametrización. Tenemos administración del sistema y del lado derecho tenemos la parte de parametrización del sistema. En este caso, vamos a dar de alta el tipo de nómina, la parte de mantenimiento, tipos de nómina, y aquí ponemos la clave, que en este caso es la NA. Una periodicidad anual, el periodo actual es el 1, y como decía, el impuesto es la tabla de M8. Como decía, la parte de la parametrización de impuestos, de acuerdo a la forma en la que lo vamos a calcular, si es con reglamento o si es con un impuesto normal, se utilizará la tabla. Esa tabla solamente se va a utilizar en el caso de que en el caso que el cálculo de impuesto sea con tablas mensuales y directo a tablas. Si fuese con reglamento, el sistema por default va a utilizar esa tabla, pero en esa parte ya no impacta la tabla que utilicemos. Lo mismo la tabla de subsidio. Y nos va a pedir una tabla de vacaciones, aunque la nómina es de aguinaldo y no se va a utilizar la parte de vacaciones. Como es un dato requerido, podemos utilizar la tabla que tengamos para cualquier tipo de nómina. En la parte de aquí de nómina de aguinaldo, en la NA, vamos a utilizar esta tabla para poder configurar los días que tenemos de aguinaldo para el pago de esta nómina. Ahora vamos a mostrar la pantalla donde se utiliza, perdón. En la parte de desglose de monedas, esta tabla es utilizada más que nada para poder definir el neto a pagar, si utilizaremos decimales o va a ser algún redondeo. Ahorita que entremos a la tabla, vamos a poder revisar de qué se trata. Bueno, en base a esto, tenemos generado lo que es el tipo de nómina y lo debemos de colgar de una nómina normal. Para poder generar el aguinaldo, necesitamos que la nómina ordinaria, en mi caso es la nómina NQ, voy a definir como nómina especial la nómina de NA, nómina de aguinaldo. Si checan, aquí tengo normalmente la nómina de finiquito, tengo una nómina PR como un presupuesto, la nómina de PTU, la nómina de PTU de bajas, tengo una nómina de AG de aguinaldo y la NA de nómina de aguinaldo, que es la que creé en este momento. Tengo ahorita dos porque tengo como diferentes cálculos parametrizados. Vamos a tratar de verlos, si nos da tiempo, si no solamente voy a mostrar la de la nómina de aguinaldo. Ya que tengo dado de alta en la nómina ordinaria, la nómina de aguinaldo, otro de los pasos es generar mi calendario de nómina. En el periodo de nómina voy a poner NA, que es la nómina de aguinaldo, voy a poner el periodo que estoy generando y es una nómina especial. ¿Por qué es especial? Porque realmente se genera una sola vez al año, porque no se va a considerar los días del periodo como sumatoria para los días del año. Por eso generamos como nómina especial. Lo voy a eliminar para que podamos generarlo desde cero. NA, periodo 1, especial. Y le voy a poner que es del 1 de enero del 2021. Y la nómina de incidencias, en este caso también le pondré 1 de enero del 2021. Este dato lo tenemos solamente para la versión 10. En la versión 7, no tenemos la parte de apertura de incidencias. Eso se utiliza actualmente, o en el PEN 10 se va a utilizar para la parte de control de asistencia. Saber de cuándo voy a utilizar la asistencia
para poder generar la nómina. Al poner yo la fecha de inicio tanto del periodo como de incidencias, me voy directo al botón de generar calendario y el sistema lo que va a hacer es en automático mandar un mensaje en el cual me va a decir que se va a generar el calendario. Esto es porque aquellas nóminas ordinarias pues son 12 periodos o 24 periodos dependiendo de la nómina. Entonces en este caso vamos a decirle que sí para que me genere ese calendario de forma automática. Y si checan, me generó la fecha de término igual 31 de diciembre y la fecha de incidencias igual 31 de diciembre. El mes acumulado es el mes en el que voy a acumular, tanto para aspectos contables como para aspectos de cálculo de impuesto. Es el mes en el cual se va a hacer la acumulación de esta nómina y los días del periodo. En este caso, como es una nómina anual, me pone 365 días. Y como es una nómina especial, pues lo vamos a cambiar a 0. ¿Para qué? Para que realmente no nos considere ningún día en la parte de @tpg o pg. Le doy a guardar y tengo generado ya mi calendario. Entonces, si yo vuelvo a consultar la parte de aquí, me va a aparecer en la parte de calendario, periodo 1 y mi rango de fechas. Ya que tenemos esta parte de dado de alta, antes tuve que haber dado de alta la nómina de aguinaldo y la nómina de BL. En este caso, como ya está dado de alta, solamente la estoy confirmando. Entonces, para poder dar de alta la tabla de aguinaldo, nos vamos al módulo de mantenimiento de tablas, mantenimiento, prestaciones, gratificación anual. En este caso tengo la NA, que es una nómina de aguinaldo de 15 días, es la que tengo parametrizada, o puedo tener N tablas. Por ejemplo, tengo una I1, que es una nómina de aguinaldo de 20 días, la I2, que es de 25, la I3, que es de 3, que es de 30 días. Entonces, esto lo que nos puede servir es lo que mencionaba Armando. Podemos tener para diferentes tipos de nómina, diferentes tablas de prestaciones, pero recordemos que esto depende del tipo de nómina. Las prestaciones van definidas a una nómina específica. Puedo tener la nómina de gerente, la nómina de directores, la nómina de empleados. Entonces, cada uno puede tener una tabla diferente de prestaciones. Hasta aquí, pues, la parte de la definición de las tablas. En este caso estoy utilizando para la NA, estoy utilizando la de 15 días. Son los 15 días de ley mínimos que un empleado puede recibir de aguinaldo. También mencionábamos la parte de operaciones, la tabla de desglose de monedas, que la que tengo es DM, donde tengo definido que el neto de la nómina puede llegar hasta 1 centavo. Eso se utiliza realmente para esto. Antes se utilizaba para poder definir los diferentes tipos de billetes y monedas. Cuando se pagaba en efectivo, puedes saber cuántas monedas de tal denominación necesitábamos para poder generar el pago de la nómina. Ya que tengo definida mi tipo de nómina, mis tablas de prestaciones y mi calendario, habría que revisar realmente lo que es el DIP como tal. Entonces, el DIP puedo tenerlo bajo el tipo de nómina arroba. El DIP que lo mencionaba Armando es el DIP de arroba GRA, es el que utiliza casi en todos lados. Y en esta parte definimos que es un DIP de percepción, una secuencia de cálculo 30. La secuencia de cálculo es para poder saber en qué momento se va a calcular este DIP. La opción de incidencia significa que cuando yo acumule la nómina me va a borrar en automático el DIP para que no me quede basura o no me quede información para el siguiente periodo, que obvio sería hasta el 2022, pero obviamente para que no nos deje basura en las tablas de incidencias. El DIP de préstamo no se activa, ya que este no es un DIP que va a manejar algún saldo. El tope, pues en este caso le ponemos ninguno, porque realmente no va a haber ningún tope en cuanto a cálculos. Si yo quisiera toparlo a alguna cantidad o X, pues ya aquí definimos si es a salarios mínimos, algún otro concepto o alguna constante, es decir, no más de 10,000 pesos o X cosa. La parte de imprimir es
se activa en automático al ser un DIP de percepción. No tiene redondeo tanto ni el importe como el dato. Eso quiere decir que no me va a subir a la unidad o no me va a truncar la información. Entonces, se paga tal y como se calcule el importe de su salario diario por los días que le corresponda en automático. La parte de DIPs derivados son los DIPs que me va a calcular el sistema de forma automática. En este caso puede ser solamente el DIP de impuesto, o si tengo algunos otros, por ejemplo, puedo tener que sea el arroba BGF, que es la base gravable de, perdón, BGL, que es el de impuestos locales, y el arroba IME, del impuesto total, o el arroba ILI, no, arroba, no, es el arroba IME, nada más, esos cuatro son para el cálculo de la base gravable estatal, impuestos locales y la parte del impuesto sobre nóminas. En la parte de impuestos es aquí donde vamos a definir cómo queremos que nos haga el cálculo. En este caso, lo que se recomienda, lo que realmente a veces recomendamos es que se calcule en base al reglamento, que es el exento con tope extraordinario, y se le va a poner el número de salarios o de UMAS, que está en este caso está exento, que son 30 UMAS anuales, como decía Armando. Si tuviéramos o quisiéramos calcularlo en una nómina ordinaria, le podemos poner que sea exento con tope normal, y lo que va a hacer es directamente la base o la base gravable del aguinaldo, me lo va a sumar a la base del sueldo o lo que tenga el empleado en esa nómina, y en eso en automático me va a generar el cálculo con el cálculo normal que hemos estado haciendo cada periodo de nómina. En este caso, como lo dejamos como exento con tope extraordinario y topado a 30 UMAS. En la parte de validaciones, pues tenemos la opción de poder dejar decimales o dato requerido. Si fuera a ser requerido, el sistema nos va a pedir en automático que le pongamos cuántos días voy a pagar. Y en la fórmula, no tiene fórmula porque es una fórmula que está dentro del sistema. Eso es lo que se tiene bajo el tipo de nómina arroba. Si yo quisiera tener una fórmula específica para algo, para considerar ciertas cosas, ya tendríamos que generar una fórmula. Me tomé la molestia de generar una fórmula especial en la nómina de aguinaldo, NA, el DIP de arroba gra. Tenemos más que nada la misma parametrización. En los impuestos lo tengo igual, exento extraordinario. En las validaciones tengo también que es decimal. Pero en este caso, la fórmula, tengo ya una fórmula de cálculo con algunas excepciones o algunos cálculos. A grosso modo, explico la fórmula. Lo que está haciendo aquí es ver si yo tengo un parámetro 1 generado, me va a pagar esos días. Lo que quiere decir es que independientemente de la antigüedad del empleado, independientemente de que haya tenido faltas, incapacidades, permisos, lo que yo le capture en parámetro 1 es el resultado que me va a dar como días a pagar. De lo contrario, va a buscar la información en las tablas, la tabla de aguinaldo, dependiendo de la antigüedad del trabajador, y va a considerar estos días como parte de los días que le corresponde de acuerdo a la tabla que tenga asignada. Y adicional a esto, tenemos en la fórmula definidos ciertos conceptos de nómina para que me descuente de los días a pagar esas incapacidades. Si checan, tengo aquí, por ejemplo, tengo el DIP de incapacidad, el de INSE, que sería el de incapacidad por enfermedad general, faltas, sanciones, y esos dos últimos que tengo puestos aquí, que es el INSE-M y el INSE-R, que es maternidad y riesgo de trabajo, los tengo comentados, porque realmente si quisiera yo que sí se consideraran, solamente quito el asterisco y en automático me va a considerar esos DIP. Como mencionaba Armando, estos DIP no se deben de restar para el pago del aguinaldo. Y aquí la fórmula lo que está haciendo es sumándome los días que tenga acumulados de estos conceptos, y al final me los va a descontar de mi fórmula de mis días que tengo
en el año, y en base a esto me va a calcular la parte proporcional también que me corresponda. Es decir, si un empleado trabajó de 1 de julio al 31 de diciembre, pues le pagaremos en lugar de 15 días de aguinaldo, 7.5. Entonces, de esta forma estamos considerando la parte proporcional del aguinaldo que le corresponde y la parte de las incapacidades que el empleado pueda tener para hacer el descuento de estas. Entonces, el sistema, como yo tengo está generado el DIP bajo la nómina de NA, lo que hace es en automático generarme esta fórmula y ya no se va bajo arroba. Es decir, se va como de lo más particular a lo general. Es decir, si yo tengo un DIP bajo la nómina NA, me va a calcular primero ese DIP y ya no me calcula el DIP de arroba. Si yo no tuviera un DIP bajo la nómina especial, me va a generar bajo arroba directamente, como decía. Por ejemplo, en la nómina de nómina de gratificación, perdón, en la GA, que era la que tenía de gratificación anual, ¿dónde es la AG? En este caso, bajo el div de arroba gra, no tengo, bueno, sí tengo fórmula, pero no tiene fórmula tampoco, entonces realmente me está utilizando la fórmula que tenemos en el sistema. Ya que tengo definido mi DIP como tal, ya viene el proceso del pago del aguinaldo o la generación de mi nómina de aguinaldo. Para esto me voy directamente al módulo de proceso de nómina, incidencias, y en inicial tengo que generar una asignación grupal a todos los empleados de la nómina que voy a hacer el pago, de la nómina quincenal. Voy a hacer una asignación de la nómina G, del aguinaldo, cambio alta, y voy a asignar el DIP. En este caso voy a asignar el DIP de arroba gra. Le doy a aceptar, y lo que hace es en automático generarme la incidencia o hacerme la asignación de la incidencia de aguinaldo a todos los empleados del tipo de nómina NQ. Ya que hice esto, pues ya realmente lo que sigue es generar mi proceso de cálculo o de captura de incidencias. Puede ser que tenga empleados con algún descuento que se le dijo que se le iba a descontar en el aguinaldo. Entonces ya directamente me voy a las incidencias de los empleados. Y por ejemplo, en la nómina de NA, le hago un descuento. Por ejemplo, un descuento de un préstamo. No sé si tenga el DIP. ¿Sabes qué? Voy a descontarle 15,000 pesos. El saldo de 15,000 pesos. Entonces, como tal, estoy aquí asignando las incidencias que el empleado va a tener adicionales a la nómina de aguinaldo. Si yo pagara una gratificación extraordinaria a los empleados en su aguinaldo, pues hago la asignación de esa incidencia, igual las pensiones alimenticias. Si el empleado tiene una pensión alimenticia en su nómina normal, tengo que revisar cuáles son para hacer una asignación a la nómina de aguinaldos. Entonces, la puedo hacer desde la carga de un archivo ASCII o en la captura de captura por concepto o en la pantalla individual del trabajador, que es donde puedo asignarle los DIPs que voy a agregar. En este caso, le agregaría la pensión o las pensiones y poniéndole sus parámetros correspondientes. En este caso, le voy a dejar a este empleado el DIP de préstamo como tal. Ya que tengo esta parte, pues ya viene entrando al módulo de proceso de nómina, proceso, cálculo de nómina, la nómina quincenal, la nómina de NA y listo. Y al momento que le dé a aceptar, el sistema lo que va a hacer es generarme la nómina de los 215 empleados que tengo activos hasta este momento. Una de las ventajas que tenemos en el Open 10 es este botón de arriba que es como un foquito. Si yo selecciono este foquito y le doy de la NQ, la nómina de NA, aceptar, esto lo que hace es dejarme en memoria estos dos parámetros para posteriormente
utilizarlos en todas las pantallas de cálculo de nómina. Por ejemplo, si yo entro de nuevo a cálculo de nómina, en automático me despliega el tipo de nómina, el nómina de proceso y el periodo. Entonces, no me lo doy a aceptar y listo, ya calculo la nómina. Si yo quiero imprimir la nómina, le doy a imprimir nómina. En automático me pone los datos generales que ya tenía en memoria y le doy a imprimir los parámetros que yo deseo y en eso me va a imprimir la nómina normal con todos los datos. Si checan, por ejemplo, aquí tengo las incidencias del empleado su aguinaldo con sus 15 días, el descuento del préstamo que le asigné como incidencia y su impuesto como tal. El impuesto es el impuesto calculado en base al reglamento, como mencionábamos hace rato. Si yo quisiera revisar la bitácora de impuestos que tengo para todos los trabajadores o un empleado en particular, dentro del módulo, dentro de la impresora que tenemos aquí, que es el administrador de Spool, entro y en la parte de mis informes tengo la bitácora de impuesto, que esta es la bitácora normal que generamos de forma individual en Spool, pero esta me la genera ya en una tabla dentro del sistema y en este caso puedo yo generar de la nómina NA 2021, la nómina 1, lo voy a aceptar y esto lo que va a hacer es mostrarme el cálculo de todos los empleados, su cálculo que se tiene de forma individual. Si checan, tengo, por ejemplo, ya aquí el cálculo de la base extraordinaria, su cálculo mensualizado, que mencionaba Armando, que es el salario o la base gravable extraordinaria entre 12 meses. Se lo suma el salario del trabajador, calcula los impuestos por separado, saca la diferencia y esta cantidad me la divide entre la base mensualizada y me da un factor, el cual se va a multiplicar por el total de la base extraordinaria y ya nos da un impuesto, en este caso de 29,000 pesos. Si yo quiero buscar a un empleado en particular, lo selecciono y ya tengo su cálculo de este trabajador. Y así puedo tener la bitácora de todos los trabajadores como tal. Esta bondad de este cálculo lo tienen ustedes también en la nómina ordinaria. Cada que ustedes calculan una nómina de forma masiva, se va a calcular esta bitácora. Reiterando que esta únicamente se tiene en la versión 10 para poder generar este tipo de bitácora. Ya que tengo la parte de generada mi información, ya generé mi nómina, pues ya viene el proceso de generación de mi póliza, la generación de los recibos, la generación de los FDIs, para lo cual, para los FDIs, debo de parametrizar la clave de SAT que le corresponda, para lo cual tengo pues, dos formas de accesar a ella. En la parte de administración del sistema, parametrización del sistema, mantenimiento, asociación de DIPs versus SAT, y aquí le pongo directamente el DIP de Roberta. Y aquí tengo definido cuál es la clave del SAT que le corresponde. En este caso es la P002, que es ratificación anual. Y también tengo una clave alterna. Esta clave alterna se utiliza cuando mi cálculo es negativo. El sistema por default va a agarrar esta clave y la va a poner como deducción. Ya que si recuerdan, en la parte de los FDIs, no podemos hacer ningún envío de información al portal del SAT en negativos. Entonces, si tengo una percepción negativa, la debo de mandar como deducción, o viceversa, si tengo una deducción negativa, la tendría que mandar como una percepción. Por eso se definen los diferentes conceptos. ¿Cuándo sería el caso en el que tendría yo que mandar un negativo de aguinaldo? Por ejemplo, si yo pagué el aguinaldo el día 15 y tengo una baja del empleado el día 20, pues la partecita de esos 5 días de diferencia del aguinaldo, pues tendría que descontarle al empleado esa cantidad. Entonces, lo que se hace es,
se le pone negativo el DIP de aguinaldo, calculo la parte negativa y ya entonces el que se timbre lo tengo que mandar a esta deducción. Entonces, en este caso la deducción 0.25, que sería gratificación anual grabada. Aquí podemos definir si es la 25 o es la 24, que es aguinaldo exento. Esto ya dependiendo de qué es lo que vamos a considerar como parte grabada o parte exenta. Ya que tenemos esto, pues ya más viene el proceso en el Open de la parte de generación o impresión de recibos FDI. Igual le pongo la nómina quincenal, la nómina de aguinaldo, le doy generar y la fecha de pago del aguinaldo. Le pongo que sea 15 de diciembre. Le doy a aceptar y el sistema en automático me va a generar el archivo correspondiente para poder hacer el envío al portal de timbrado. Entonces ya ustedes entrarían al portal de timbrado, generan su timbrado, su descarga y ya tendrían como que su nómina de aguinaldo generado. Uno de los ejemplos que quería mostrar es en la parte de incidencias. Como estábamos considerando ya en este caso al empleado con su nómina de aguinaldo, por ejemplo, este empleado 6, si yo consulto de la nómina NA y consulto a este empleado, en la parte de percepciones tengo 14.92. ¿Por qué? Porque este empleado, revisando sus acumulados, resulta que tiene incapacidades o tiene faltas. Y una de las opciones donde puedo consultar es la parte de informes, consultas y listados, consulta, empleados, acumulados anuales, pongo el empleado, pongo el año. Si le doy importe, me va a mostrar la información de los datos que tengo yo como importes. Si le pongo datos, me va a mostrar el dato de las incapacidades. En este caso, si checan, este empleado tiene el concepto de falta, que lo estaba considerando yo en la fórmula. Entonces, si el empleado tuviera 365 días de aguinaldo, menos dos días, que son de las faltas que tengo, entre 365 por los 15 días de aguinaldo, me da los 14.92 días que me está calculando en la nómina de aguinaldo como tal, que son los 14.92. Entonces, esta fórmula, como mencionaba, es especial, es definida bajo la nómina ordinaria, bajo el DIP. El DIP está generado bajo la nómina NA como tal. Y, por ejemplo, yo tenía la nómina de... Ay Dios, ¿cuál era la AGE? La AGE, por ejemplo, tengo asignado también el mismo DIP de @gra. Si yo calculo la nómina y me voy al cálculo, tengo 18 días. ¿Por qué 18 días? Porque es lo que tengo definido en la nómina de AGE. Si revisamos la nómina de AG de parametrización de esta nómina, tengo definido que va a utilizar la nómina de aguinaldo NQ, la cual esta nómina es como incremental. Aquí está definida a los días que le voy a pagar. En Open10 se tiene la opción de poder tener un menú que se llama Mis Favoritos, donde puedo tener yo las diferentes tablas que he estado utilizando desde que estoy utilizando el Open. Si checan, ya tengo aquí, por ejemplo, la tabla de gratificaciones. En lugar de que me salga de aquí y entre el módulo de mantenimiento de tablas, desde aquí las puedo utilizar. Entonces, aquí le estoy diciendo que la nómina NQ tengo que para un año son 15, para de 1 a 2 años son 16, 2 a 3 son 17, 3 a 4 son 18, y a partir del cuarto año siguen siendo 18 días. Por eso en este caso me está calculando a este empleado un aguinaldo de 18 días. Y tampoco está considerando las faltas porque bajo la nómina de AG, el DIP que estoy utilizando es el DIP estándar. No está considerando faltas, no está considerando incapacidades como tal. Entonces, estas son como que las diferentes formas de parametrizar la nómina. Una es generando un DIP bajo el tipo de nómina que estoy generando, que estoy calculando de aguinaldo, donde se considere lo que yo quiera que se considere. Esta fórmula, ustedes la pueden solicitar a la de soporte
o el consultor y hacer como que un ajuste a este tipo de cálculos. Otra es dejando la fórmula estándar, que como mencionaba es calcula de acuerdo a la tabla que yo tenga definido en el tipo de nómina, sin descontar ningún tipo de días, faltas, incapacidades ni nada por el estilo. Y donde puedo generarla de acuerdo a la nómina ordinaria. En este caso, para la nómina NQ, que es donde tengo a los empleados, tengo que la tabla de aguinaldo, que está definida a 30 días. Entonces, si yo calculo a un empleado en la nómina NQ, yo le asigne el DIV de aguinaldo. Si lo calculo, en automático me va a calcular su aguinaldo y aquí me va a poner, en este caso, 30 días de aguinaldo. ¿Por qué? Porque así tengo definida la tabla bajo la nómina de NQ. Entonces, esas son las diferentes formas que yo puedo calcular mi aguinaldo en una nómina ordinaria, en una nómina especial. La nómina especial puedo tener diferentes cálculos dependiendo de la nómina y de lo que yo haya parametrizado como tal. Y pues, bueno, esto sería como que todo mi proceso de aguinaldo, desde que empiezo a parametrizar la nómina hasta la parametrización hasta el cálculo, incluyendo la generación de la póliza, las transferencias bancarias, la generación de los recibos, la generación de los FDIs, el envío, timbrado y la descarga de estos como tal. Hasta aquí no sé si, bueno, esto sería como que pues, toda la parte del webinar. Ahorita pasaremos al área de preguntas y respuestas para poder revisar si tenemos alguna pregunta o concluiríamos con esta parte. Se tiene una pregunta por parte de un espectador anónimo. ¿Por qué tengo que considerar las incapacidades por maternidad y por riesgo como días laborados si cuando en los pagos del IMSS ya se le están pagando? ¿Por qué lo hacen sobre salario integrado? Porque la Ley Federal del Trabajo no considera estas incapacidades como días de suspensión. Esto es equivalente a que se realiza para el pago de PTU, donde los días son contabilizados como días laborados. Digo, más que nada esto, pues el IMSS así lo ha estipulado. Entonces, por eso se considera. Yo también diría que no, porque ya se le está pagando dentro de la parte de su incapacidad. Pero pues esto se queda abierto a como ustedes lo quieran realizar. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Creo que sí, a había otra. Celia Lindo nos menciona, buenos días a todos. Como bien mencionas, Armando, el aguinaldo se paga antes del 20 de diciembre. ¿Qué pasa si una compañía paga el aguinaldo el día 10 y existen empleados con fecha de ingreso posterior al pago dentro del mismo ejercicio? En este caso se generaría otra nómina. Digo, si el empleado entra después del 10, pues ya se tendría que hacer un cálculo adicional. ¿Esto cómo se hace? Pues solamente si queremos utilizar la misma nómina de NA o AG que tenemos, pues generaríamos otro periodo de nómina. En este caso, mostrando en pantalla, lo que haríamos es el mantenimiento de calendarios, periodos de nómina. La nómina NA pues, genera un calendario 2, que sería del periodo igual del 1 de enero del 2021. Y aquí ya le pondré yo manual igual la fecha, porque ya no va a generar el calendario de forma automática, el 31 de diciembre del 21. Igual, mes acumulado 12 y día 0. Entonces lo guardo. Entonces, como yo ya acumulé mi nómina, bueno, en este caso no la he acumulado, pero ya tendría que haber acumulado mi nómina de aguinaldo que pagué el día 10. En el tipo de nómina, de la nómina de NA, le pongo que estoy en el periodo 2 y listo. Entonces, ya vendría el proceso de volver a asignar
la incidencia a los trabajadores que acaban de ingresar. Yéndome a incidencias, agarro al empleado, suponiendo que el empleado 6 es el nuevo ingreso que tuve. Entonces lo que hago es ceros, la nómina de NA, le asigno el DIP de @GRA y calculo de forma individual a este trabajador. Entonces, de esta forma, solamente me va a calcular a este empleado o a los empleados que haya tenido yo como parte de mis de nuevas altas. Entonces, calculo a ellos, hago de nuevo todo el proceso, que es listados, póliza, transferencia, generación de recibos de este segundo periodo y como tal. Entonces, si yo lo pago antes del 20 de diciembre, pues ya se fue. Si tengo ingresos posteriores a la fecha del 20 de diciembre, pues yo creo que no hay ningún problema en volver a generar otro periodo de nómina para esos trabajadores que han entrado casi a final de año. Entonces, ustedes pueden generar N cantidad de periodos de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan. No sé si más o menos quedó clara su respuesta, damos nuestra respuesta. Y después pregunta Susana. ¿Se puede considerar en la nómina ordinaria para esos trabajadores que ingresan posterior al pago? Sí, como mencionaba, digo, si tú tienes en tu nómina ordinaria y vas a generar tu segunda nómina del año, pues ahí puedes agregarlo, como lo hicimos en el caso del empleado, ¿cómo se llama? Demetrio. Oh, María, se me olvidó su nombre. El empleado 0001. Sí, Demetrio. La nómina de NQ, le asigné el DIV de @GRA y pues en automático se lo va a pagar en la nómina que yo lo tenga asignado. Y como decía, digo, si lo pago en la nómina NEA, donde tengo puesto ahí que le pague el parámetro, lo que le pongo yo el parámetro 1, pues sería el cálculo, o el sistema va a calcular de forma automática de la fecha de inicio a la fecha de término del periodo de la nómina, este aguinaldo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. La próxima semana, el próximo jueves, a la misma hora, por este mismo canal, tendremos el siguiente webinar, que va a ser de ajuste anual, para ir revisando el proceso que tenemos que hacer para hacer el ajuste anual de impuestos. Les va a llegar también la parte de la invitación para que ustedes se puedan registrar y registrándose para poder entrar al siguiente webinar. Pues muchas gracias a todos por su atención. Tanto los participantes como Luzma, Armando, les agradecemos su atención y los esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias y tengan muy buen día.